Vamos a hablar del hecho que mañana, estaba revisando un dato porque buscaba por estos temas de abusos una película danesa que harían muy bien en buscar y ver, que se llama La Casa de Vinterberg, ese es el director. Pero ya salgamos de esto y vayamos a lo que nos importa muchísimo para la próxima jornada. Lo vamos a presentar con Gabriel Morini. Así es, uno de los datos centrales es la audiencia pública que va a comenzar mañana en la Usina del Arte y probablemente se extienda durante todo el fin de semana. El tema judicial es que se le quiso de alguna manera suspender esta audiencia pública. Hubo un planteo del CEPIS, que fue la ONG que consiguió un amparo favorable que llegara a la Corte Suprema y que finalmente anulara el tarifazo, pero eso fracasó, esa instancia fracasó. Lo que me dicen en el Juzgado Federal de La Plata, en los tribunales de La Plata, es que ya no hay tiempos materiales para que un amparo suspenda la entrada en vigencia de la audiencia pública. Es decir, que va a haber audiencia pública, está ratificada. Hay que ver qué pasa después, Víctor Hugo, porque el tema del precio del gas a boca de pozo sigue siendo un interrogante que algunos dicen está muy atado al fallo de la Corte Suprema y que no puede incumplir el gobierno. Y Nicolás Gandini. Víctor Hugo, exactamente. A ver, 372 oradores inscritos. Es un número que llama la atención, por eso lo decía Gaby recién. Mañana de 9 a 12, de 9 a 24, se va a hacer la primera tanda. Esto va a continuar el sábado a la mañana. Ya hay 20 o 30 legisladores inscritos para contar un poco cuál es su posición. Pero a ver, expliquémosle a la gente qué implica una audiencia pública. ¿Qué es una audiencia pública? Básicamente es un espacio donde aquel que se inscribió, se anotó por internet, puede ir y contar o dar su parecer sobre si está bien, si está mal, si hay que corregir algo sobre el aumento de tarifas. Ahora, ¿el gobierno está obligado a escuchar, o mejor dicho, a hacer algo con eso? No, no necesariamente. Es una audiencia pública, como se dice, no vinculante, pero tiene un efecto democrático porque permite la participación ciudadana y ahí está el quid de la cuestión. A ver, ¿qué es lo que dice el gobierno concretamente de esto? Es que el aumento de tarifas no va a pasar en promedio un 200%. Es un aumento que se va a aplicar en octubre, a partir del 1 de octubre, y que en abril del año que viene se daría la segunda parte del aumento. Hay que ir acostumbrándose a un aumento semestral de las tarifas de gas. Héctor Polino, ¿qué le va a pasar a las personas que en estos momentos están mirando y que tienen que saber y quieren saber qué va a ocurrir con el gas? Bueno, veremos qué es lo que pasa primero mañana, los argumentos que se expongan por parte de todos los que están anotados. Yo estoy anotado, tengo el número 41. Es una audiencia pública... ¿Cuántos minutos cada uno, Héctor? 10 minutos. Depende. Hay los representantes de las empresas, creo que tienen 20 minutos. Los legisladores creo que 15. Y los representantes de entidades de defensa de los consumidores 10. Y las personas que hablan a título individual 5 minutos. Es una audiencia muy especial porque las entidades reclamamos que no tenía que existir una sola audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires, porque cómo participaban los usuarios del resto del país. Planteamos que tenían que hacerse como mínimo una audiencia pública por región. ¿Qué resolvió el gobierno? Hacer una audiencia pública ahora por internet, a través de la tecnología moderna, que es una audiencia pública presencial en 8 lugares. Se va a poder participar desde Salta, Mendoza, Córdoba, Rosario, Paraná, Santa Rosa, Neuquén y Tierra del Fuego. Es decir, que todos vamos a poder escucharnos. Desde Buenos Aires vamos a escuchar al usuario de Tierra del Fuego, el usuario que está en Salta, que está en Neuquén, que está en Mendoza, y ellos van a escuchar qué es lo que vamos a decir los que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Polino, corríjame, en los oradores va a ser, bueno, naturalmente el ministro, el primer gobernador va a ser Beretilnec, y el primer representante en defensa de los consumidores, que entiendo que va a hacer hincapié en tarifas sociales, el defensor del pueblo, Alejandro Amor. ¿Por qué, le pregunto a usted, a Gandini y también a Gaby Morini, si quiere, al que lo sepa, ¿por qué un solo gobernador entre los primeros y por qué Beretilnec y no otro? No tengo idea. Primero, ¿quiénes son los que se anotaron? Y después, ¿cuál fue el criterio para ubicarlo en la lista de oradores? No, eso no ha trascendido y no conozco el criterio. Polino, ¿tienen idea del precio del gas a boca de pozo, que es uno de los interrogantes? Sí, acá el Ministerio entregó toda una documentación bastante complicada, pero precisamente ese es el tema.
El precio del gas en Boca de Pozo está fijado en $5.70 promedio, porque depende de la cuenca. ¿Cuál es el argumento del gobierno para fijar un valor del gas en Boca de Pozo que es el doble y más del doble de lo que existe en el orden internacional? El argumento es incentivar las inversiones de capitales extranjeros para que inviertan en la exploración y la producción del gas que existe en la República Argentina. ¿Por qué? Para reducir la importación del gas. Se importa el 30% del gas que se consume en la República Argentina. Y la idea del gobierno es, de aquí al año 2019-2020, tener el autoabastecimiento, con lo cual el país dejaría de gastar divisas. Pero ¿cuál es el problema sobre el cual yo voy a hacer hincapié mañana? Que una vez que el país logre el autoabastecimiento, año 2019-2020... Suponiendo que esto vaya a ser cierto. Suponiendo que todo esto funcione bien. Lo veo muy optimista. Suponiendo que todo funcione bien. ¿Por qué se va a pagar en esa fecha el millón del BTU $6.28? Si el país lograra el abastecimiento, tendría que bajar el valor, porque todos los gastos que hoy tenemos de la importación del gas se reducirían a la mínima parte. Entonces, en lugar de aumentar, tendría que bajar. Lo que nosotros estamos pensando que este es un gran negocio para las empresas petroleras y un pésimo negocio para los usuarios de todo el país, que cada 6 meses nos van a ir reajustando las tarifas. Lo que nos dice Héctor es muy delicado, le llama un gran negocio a lo que es un gran robo, un descarado robo perfilado desde el presente hasta el futuro. Nicolás Gandini. Sí, a ver, primero retomando un poco lo que decía Iván, ¿por qué está solamente Alberto Berretilnec? Precisamente hay dos cuestiones que inciden. Una, la cuestión política. El gobierno intentó convencer a Mario Das Neves de Chubut, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, que son grandes productores de gas, para que estén presentes en la audiencia, para darle mayor plafón político. Obviamente no están alineados con el gobierno nacional y no fue fácil convencerlos. Tampoco está Omar Gutiérrez, que es el gobernador de Neuquén, que debería estar porque es la mayor provincia productora de gas. Neuquén produce el 45% del gas que se produce en la Argentina. El gobernador tiene una cuestión de agenda, tiene un acto en San Martín y no está presente. Va a estar presente el ministro Alejandro Nicola, que es el ministro de Energía. A ver, retomando un poco lo que decía Héctor, la cuestión concretamente del precio del gas en Boca de Pozo es lo que venimos diciendo. Vos que estás del otro lado de la tele, de cada 100 pesos que pagás por la factura de gas, 70 pesos es el precio que se lleva el productor de gas. Entonces, ¿está bien, está mal que sea así? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿Cuál es el precio que hay que pagar para extraer el gas de Vaca Muerta, que es este gran yacimiento no convencional que se viene hablando mucho, pero que todavía es una realidad muy, muy pequeña? Entonces, ahí está la discusión más fuerte que habría que avanzar. El gobierno dice que es necesario aumentar los precios para repagar esa inversión en Vaca Muerta. Y las asociaciones de consumidores, como está diciendo Héctor, no está del todo claro que ese precio sea necesario. Y además, es lo que dije antes, que lo ratifico, cuando logremos el autoabastecimiento, tendría que bajar el precio del gas y no subir de 5,70 promedio dólares a 6,28. Sí. Esto es la explicación que queremos que se nos dé. Y en el mundo se seguirá pagando $2, hay que decir que esto no va a cambiar. Es un precio internacional que rige hace mucho tiempo y que no habrá motivos para que cambien, porque no están las motivaciones de aquí, donde las empresas siempre están procurando un beneficio que en otro lugar no se animan a pedir. Aquí lo piden, Héctor. Aquí se llevan, lo conceden. ¿verdad? Y lo peor que lo conceden. ¿Puedo hacer una pregunta de telespectadora? Porque es una pregunta que mucha gente se hace. Ese aumento que va a terminar ocurriendo más allá de la audiencia pública, esa diferencia de factura, esa diferencia de dinero que pagan los usuarios, ¿para quién va? Para que quede claro, ¿para quién va? ¿El Estado va a poner menos dinero o ese dinero va a ir para las empresas? No es que el Estado pone menos dinero. No, el Estado va a ir eliminando subsidios paulatinamente para llegar al año 2019-2020 sin subsidio.
El Estado, por un lado, va a poner menos plata en subsidio y va a recibir más plata vía el impuesto al IVA. Porque el IVA va a ser sobre el total de la factura. Cuando uno ve una factura de gas, ¿qué encuentra? El cargo fijo, Claro. el valor del metro cúbico del gas, los impuestos, eso da una cifra. Sobre eso, el 21%. El IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, pero las provincias y el gobierno nacional van a tener más caja como consecuencia de este aumento del 200%. Sí, pero la que lo paga es la gente. La por víctima supuesto, es totalmente lo paga el usuario, claro. Porque le quitan los subsidios a un lado, pero subsidian y no se entiende para qué a las empresas dándole un valor al boca de pozo que no tiene. Ese es un subsidio Que es irreal. que no se puede medir en miles de millones de pesos, Héctor, me parece. Sí. De 2 a 5, que no hay ninguna motivación para que sea así, es un regalo para las empresas. Pero cuando esté todo bien, como ellos siempre dicen, va a estar muy bien dentro de un tiempo. El neoliberalismo dice eso, promete que las cosas van a estar fantásticas un poco más adelante. En vez de que efectivamente haya un beneficio, va a haber un aumento del precio. Un aumento del precio. Ese es el tema central que hay que discutir en la audiencia pública. Héctor, dijo la Corte que el precio, esos $5, tienen que ser discutidos junto con el transporte y la distribución. ¿Qué va a pasar si es un precio prefijado y si la audiencia transita por esos lugares sin que haya discusión sobre ese tema? ¿Van a ir a la justicia? El ministro dijo en la reunión que tuvo con las entidades que el precio de la etapa del transporte y la distribución se va a discutir en el mes de octubre. Que mañana lo que se va a discutir es en la etapa de la producción del gas, que por supuesto va a aumentar el valor que el distribuidor le va a cobrar al usuario, pero que el valor de la etapa del transporte y distribución es para la otra audiencia pública para el mes de octubre. Tengo una pregunta para Nico Gandini, que denuncian, destacan, piden explicaciones por qué se excluyó de la audiencia pública de los oradores a gente como Marcos Rebasa, exdirector del ENRE, y Andrés Repar, ex vicepresidente del Enargas. Nico, ¿tenés data Sí, está bien que lo plantees, digamos. No solamente son los únicos 2 casos, hay muchísimos casos que están denunciando que se han inscripto y no están en el sistema. De hecho, a ver, voy a mi caso personal. Yo me inscribí en la audiencia, Iván, y hoy no figuro en el sistema, lo cual indudablemente el sistema de inscripción para participar en la audiencia pública no está funcionando del todo bien, porque si hay tantos casos, no hay 2, sino que hay 15 casos. A mí, personalmente, antes de llegar al canal, me llamaron 3 o 4 personas diciendo, che, me inscribí para participar, para ser orador, y hoy no estoy en el listado, con lo cual hay algo que corregir, hay algo que cambiar. Recordemos que en octubre va a volver a haber audiencias públicas en el marco de lo que es la revisión tarifaria integral, y es lógico pensar que este sistema debe ser mejorado porque así no funciona del todo bien. A ver, una cuestión, yo no quiero disentir con Héctor, pero la Argentina tiene un problema de gas muy serio. No creo que en 4 años se logre recuperar el autoabastecimiento energético. Sería realmente algo muy optimista, es un escenario muy positivo. Yo creo que tenemos por lo menos para 5 o 10 años, en el mejor de los casos de importación de gas, un 30% del gas que se consume en invierno viene de afuera a precios muy caros. Ese es el argumento, el principal argumento que tiene el gobierno para decir, che, hay que pagar más caro el gas para fomentar la inversión. El problema es que si uno mira de acá a 6 meses, por lo menos, no son demasiado buenas las expectativas en materia de inversión en los yacimientos de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz, justamente porque la crisis internacional del petróleo es muy dura y cuando uno hace un relevamiento por los mayores productores, no te dicen que estén aumentando la inversión, sino que están tratando de bajar los costos, de estar enfocados en la competitividad, con lo cual ahí tienes una cuestión muy seria de decir, che, ¿para qué estamos aumentando tarifas y precios si por otro lado el productor no va a aumentar la inversión? Ahí es lo que hay que discutir y ver si realmente esta es la fórmula que sirve. Realmente ahí no está muy claro que eso sea así. Y segundo, yo lo dije recién, pero si estás en tu casa hay que hay que acostumbrarse a que el gas va a aumentar. En octubre, en abril aumenta de vuelta un 10% el precio, eso quiere decir que va a aumentar un 20, un 25% la tarifa. En octubre de 2017 vuelve a aumentar. Hay aumentos semestrales previstos hasta 2019. Que lo que va a implicar es que la tarifa que vas a pagar en octubre, en 3 años va a aumentar cerca de un 80%. Eso es lo que hay que pensar. O sea, yo coincido totalmente con todo lo que acá se acaba de decir. Lo que quiero señalar es esto, que el gobierno no va a poder hacer después de este fallo de la Corte lo que quiere en relación a lo que se va a decir mañana en la audiencia pública. ¿Por qué?
Porque la Corte dice en su fallo, anulando el aumento, que las audiencias públicas se va a tener que, en la resolución que se tome, se va a tener que ponderar todos los argumentos que se exponen en la audiencia pública. Si en la audiencia pública los argumentos que se exponen de peso, contrarios a este aumento en el precio del gas en Boca de Pozo y a este plan hasta el año 2019-2020, que en lugar de bajar la tarifa iría en aumento, esa resolución del Ejecutivo que se pudiera tomar va a ser susceptible de ser cuestionada judicialmente. Este es un hecho nuevo que se produce a partir de este fallo de la Corte, que reduce el poder de discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno. Por ahí nos estamos viendo el lunes o martes para evaluar lo que va a ser en esta maratónica jornada. ¿A qué hora empieza, Héctor? Está citado a las 9 de la mañana. Bueno, 9 de la mañana, más o menos serán 500 minutos. ¿Cuántas horas caben en 500 minutos? Como 8 o 9 horas. A usted le va a tocar más o menos a las 5 de la tarde. Puede ser. A lo mejor estamos con las cámaras ahí, consigue hablar para nosotros, nos manda un saludo.